Central FM, Equilibrio. Dialogando, construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista, Equilibrio. Y estoy en comunicación y le agradezco muchísimo, presidente de la Federación Central de Coparmex, Gerardo Trejo. Pues mira, Gerardo, en primer lugar, gracias por tomar esta comunicación. Aquí hay una disquisición de que si estamos o que si no estamos en recesión. El hecho es que en esta transición de estancamiento a recesión, pues no hay más que un paso. El hecho es que la economía no está creciendo y está dando muestras de que seguirá así por más tiempo. Y yo quisiera saber cuál es el punto de vista de Coparmex al respecto. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Pedro. Un saludo al auditorio. Efectivamente, como tú lo señalas, Pedro, digamos, en el primer semestre no hay duda de que estuvimos en recesión técnica, de acuerdo a la definición de 2 trimestres consecutivos con decrecimiento. Sí. Y no hay duda de que estamos también en un estancamiento económico, y esa es la realidad. Ahora, lo más importante, como señalas, es que en ningún país del mundo ha sido posible la prosperidad y el desarrollo sin un crecimiento económico sostenido y vigoroso. Claro, claro. Esta, digamos, recesión o estancamiento, como se le quiera llamar, se debe principalmente a la pérdida de confianza. Ahora, condiciones generales de confianza, de seguridad y de certeza jurídica, Pedro, son indispensables en cualquier país del mundo para que exista inversión, crecimiento económico, generación de empleos formales y desarrollo. Ahora, la confianza se construye todos los días. No se decreta ni se pacta. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es recuperar la confianza, dando señales claras de certeza y seguridad jurídica para la inversión privada. Porque cuando hay confianza, Pedro, tú lo sabes, los empresarios invierten más, toman riesgos, innovan, buscan crecer, generar nuevos empleos que tanto necesita nuestro país, y las personas en general, cuando hay confianza, gastan y consumen más ante un escenario optimista del futuro, y se logra un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo. Por supuesto que sí. Ahora, esta construcción de confianza, fíjate, en este momento está presentándose, bueno, ya se presentó la médula de este plan de infraestructura para el año que entra. Todo el esfuerzo del año que entra es menos de lo que se desperdició en el aeropuerto de Texcoco. Sí, en realidad este estancamiento se debe principalmente a la pérdida de confianza por algunas malas decisiones del gobierno que generaron dudas sobre el buen desempeño, digamos, futuro de la economía, sumado también a un discurso polarizante, en algunos casos se podría considerar hacia antiempresarial, y también una preocupante estrategia, por ejemplo, para debilitar contrapesos y órganos autónomos. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es recuperar esta confianza. Ahora, ¿cómo se debe de empezar a recuperar esta confianza, Pedro? Bueno, pues es importante que el gobierno anteponga la evidencia y la opinión de expertos en la toma de decisiones de carácter técnico, dejando a un lado dogmas, ideología, y al tiempo también que construye un discurso incluyente, conciliador, que une en lugar de dividir, y por supuesto respetando las libertades y derechos de todos, que es lo que genera un clima de confianza, Pedro. Claro. Ahora, hablando de la seguridad de las personas, de las operaciones comerciales, de el libre tránsito, de todo esto, nos encontramos con un país de abrazos y de besos, un país que no va a caer en la tentación de usar la fuerza para reprimir, y se confunde, creo, el término represión con ejercicio de autoridad, lo que está trayendo. No sé cómo la vea Coparmex. Yo no veo una estrategia de seguridad que pacifique al país, sino por el contrario, veo que no hay una estrategia y sí un montón de parches que están improvisando con acción y reacción toda la casuística que se nos está presentando todos los días. Sí, pero por ejemplo, nosotros sí estuvimos de acuerdo en la creación de la Secretaría de Seguridad Pública nuevamente,
en la también creación de la Guardia Nacional. Creo que, digamos, va en el sentido correcto, pero efectivamente, como tú señalas, esta aparente claudicación del gobierno para asumir su responsabilidad primordial de cumplir y hacer cumplir la ley, sí está dañando de forma severa la certeza y la confianza para invertir en nuestro país. Sí. Porque si no se garantiza la seguridad física y patrimonial de las personas, no hay crecimiento económico posible. Entonces sí urge modificar la estrategia para garantizar, digamos, en todo momento y en todo el territorio nacional, la seguridad física y patrimonial de las personas, porque esto es indispensable para que se pueda dar la inversión y el crecimiento, el desarrollo y la prosperidad. Ahora, hay muchas otras cosas que se pueden hacer, Pedro, que ahorita podemos platicar también, ¿eh? Claro, mira, por ejemplo, te iba a decir, los amagos fiscales. Yo estoy viendo que al principio de esta administración se dijo que se iba a confiar en el contribuyente y todos los días nos encontramos con cortapisas que hacen que cada vez el contribuyente cautivo tenga más limitaciones a su desempeño económico. Porque una cosa es entregar con pulcritud al SAT el informe de tu economía y otra cosa es que el SAT esté encima de ti para que en el momento mínimo en donde te salgas de la raya te caiga el chahuizcle. Esto creo que personas físicas y morales, esto pienso que es un inhibidor que va a forzar a mucha de la economía formal a pasarse del otro lado. Tienes razón, se deben revisar y corregir las nuevas leyes recientemente aprobadas, que son propias de un régimen autoritario, Pedro, sí, porque atentan contra los derechos de propiedad privada, facultando al Ejecutivo para disponer, por ejemplo, de los bienes de las personas, sin la sentencia firme de culpabilidad dictada por un juez, y en algunos casos también hasta permiten equiparar discrecionalmente a los empresarios con delincuencia organizada, aplicándoles un régimen de excepción sin garantías mínimas para su defensa. Por supuesto que condiciones mínimas de certeza y seguridad jurídica son indispensables para que aumente la inversión, el crecimiento económico, la generación de empleos y el desarrollo. Y estas leyes definitivamente hay que corregirlas porque claro que están afectando, Pedro. Por último, hay tanto que platicar, Gerardo, pero te preguntaría algo que me interesaría saber de Coparmex. Para Coparmex, ¿el país está caminando hacia el socialismo? ¿Estamos en el socialismo o seguimos siendo un país de libre mercado y libre competencia? Bueno, tenemos que, digamos, hacer un balance. En realidad, los fundamentales de la economía, digamos, se está garantizando, digamos, el equilibrio fiscal, no hay un sobreendeudamiento, digamos que el país todavía se está planteando, digamos, en lo macro, cuidar todas estas variables. Entonces, nosotros sentimos que lo que hay que hacer, Pedro, es facilitar la inversión pública y privada, eficientar el gasto en la inversión pública, porque, por ejemplo, la inversión del gasto y pública lleva un subejercicio. O sea, en realidad, lo que hay que hacer es corregir las malas decisiones del gobierno que ha tomado, pero sí, el gobierno, por ejemplo, tuvo un acierto el continuar por el camino, por ejemplo, del libre comercio, al apoyar la renegociación del TEMEC. Eso es un acierto de este gobierno y hay que reconocerlo. También otro acierto es que esta administración sí ha mantenido la estabilidad macroeconómica, la responsabilidad en las finanzas públicas. Hasta ahora se ha respetado al Banco de México y esto va a ser fundamental en los próximos años para un crecimiento sostenido. Pero la apuesta del gobierno a favor del libre comercio pues es muy importante porque las exportaciones han sido uno de los principales motores de nuestra economía. Pues en ese sentido vamos bien, pero digamos, hay otras alertas, como por ejemplo el freno hacia la reforma energética, donde se está limitando la inversión privada en el sector de hidrocarburos o de electricidad, pues eso no va en el sentido correcto. Entonces yo te diría que hay señales encontradas. Sí, y estas señales encontradas me remito a dos factores. Una, estoy viendo el presupuesto muy cargado hacia el asistencialismo,
que 5 de cada 10 familias hoy ya reciben dinero directo del gobierno de López Obrador. Sin una métrica, lo dijo tu presidente nacional de la Coparmex, y sin una justificación que pudiera dar esta inversión de una enorme cantidad de dinero a un sector que acabara siendo productivo, es decir, se está utilizando el asistencialismo de manera electoral. Y dos, estamos viendo una clara comparecencia ante los puntos específicos del Foro de Sao Paulo. En términos de análisis, pudiéramos estar viviendo hoy el camino a un socialismo igualito que como estamos evaluando si estamos o no en recesión. Es decir, en lo que averiguamos si estamos o no en recesión, estamos en recesión. En lo que averiguamos si vamos hacia el socialismo, es mi pregunta. Bueno, nosotros en la Coparmex defendemos y pugnamos por una economía de mercado con responsabilidad social. Pero ¿cómo está el país? Y por una economía liberal. Bueno, por supuesto sí vemos algunos programas, digamos, clientelares y asistencialistas sin reglas claras. Nosotros en la Coparmex creemos en la subsidiariedad, que es el concepto de que hay que ayudar al que lo necesita por el tiempo que lo necesita para que pueda salir por sus propios medios y por su propio trabajo. Sí, pero no con limosna, sino con una asistencia para que trabaje, ¿no? Sí, y finalmente la mejor, digamos, política social es un empleo bien remunerado, claro, donde la gente pueda trabajar y salir adelante por sus propios medios. Entonces nosotros lo que pugnamos es por las condiciones necesarias y suficientes para la prosperidad de todos los mexicanos. En ese sentido, por supuesto, tienes razón, es mucho mejor destinar, digamos, el presupuesto en infraestructura, en educación de calidad, en salud, porque eso es lo que finalmente, Pedro, iguala las oportunidades y es lo que se tiene que buscar y la labor del gobierno en una economía de mercado. Lo que el gobierno tiene que hacer es igualar, digamos, oportunidades para que la gente pueda salir con su propio trabajo y esfuerzo. Fíjate que el otro día estuve transmitiendo este programa desde Washington, porque empezamos transmisiones allá, y me preguntaban unos congresistas ahí en Capitol Hill, oye, ¿México es un país socialista ya? Yo tuve que decir que sí. Y ellos coincidieron en que lo ven así desde allá. A lo mejor nos pasa lo que a la rana, ¿no? Cuando se metió en un caldero que no sabía que estaba bajo el fuego, andaba tibia el agua y cuando se dio cuenta hirvió. Pero por lo pronto sí se me hace importante el hacer este análisis, porque en lo paulatino de este proceso, claro, a lo mejor no se va a hacer de la noche a la mañana, pero vamos derechito allá. Desde mi punto de vista, Gerardo. Nosotros en la Coparmex siempre vamos a estar pugnando por una economía de mercado, y la economía de mercado, Pedro, tú lo sabes, lo que implica es competencia en todos los mercados, porque la competencia es lo que hace que a través de la oferta y la demanda se fijen los precios libremente, y vamos a estar muy atentos a que todo esto se siga dando en México. Ahora, en esta cuestión del crecimiento, Pedro, bueno, pues ya hablamos de que hay que reactivar el gasto público, el anuncio que se da hoy, digamos, de inversión junto con la iniciativa privada, pues por supuesto que es positivo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, Pedro. Por ejemplo, en el último análisis del ranking del Banco Mundial, en Doing Business, pasamos del lugar 54 al 60 de 190 países para la facilidad de hacer negocios. Pues sí, la atmósfera es mala. Se pueden hacer muchas cosas, de eliminar tramitología que ayudaría mucho a las pymes y a la generación de empleo formal. También se debe incentivar el espíritu emprendedor en los jóvenes, para que adopten las nuevas tecnologías, porque la ciencia y la innovación son indispensables en la nueva economía del conocimiento, y esta es la principal fuente de crecimiento en el mundo de hoy. Algo muy importante, Pedro, y algo que ha hecho mal este gobierno, se tiene que facilitar la incorporación plena de las mujeres al sector productivo, porque es indispensable esto en el crecimiento vigoroso que México necesita, y en ese sentido urge reiniciar cuanto antes el cancelado programa de estancias infantiles. Sí, bueno, por mencionar solamente algunas cosas. Hay tanto. Que hacer. Mira, se me acabó el tiempo, nada más decirte una cosa, Gerardo. La Coparmex puede ir hacia un libre mercado y una libre competencia,
Lo que queremos ver aquí es si el presidente quiere lo mismo. Y me da la impresión, y lo digo abiertamente, en un medio de comunicación escuchado en todo el país, que no lo veo así. Yo veo un presidente que va derechito hacia establecer en México un régimen similar a los países que están siguiendo el Foro de Sao Paulo, y eso como mexicano me preocupa profundamente. Y te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación, Gerardo. Con mucho gusto, Pedro, y nosotros vamos a seguir, por supuesto, defendiendo la economía de mercado con responsabilidad social y una economía liberal, que son los dos ejes de la Coparmex para los próximos años, Pedro. Gracias por esta intervención contigo aquí en el programa. Gracias y buenos días, Gerardo. Con mucho gusto. Buenos días. Un saludo al auditorio.